Muy buenas, esto es Quimera, seguimos trabajando duro para darte un rato entretenido. Antón, mi compañero de Quimera, dice que la montaña más alta del mundo no es una tortura, así que conozcámosla. La magia de la edición nos ayudará con esto. Aquí está, el monte Everest. Se encuentra en la frontera entre Nepal y el Tíbet, en la cordillera del Himalaya. Esta frontera es considerada la más alta del mundo. A pesar de que el Everest no se ha movido de lugar en los últimos millones de años, tiene una historia relativamente reciente. Hace unos años, la gente soñaba con escalar el Everest. Este gigante invicto entusiasma a todos los escaladores del mundo. Incluso sin dinero, tiempo ni condiciones para la preparación, el deseo de escalar el pico más alto de la Tierra no abandona a los amantes de las montañas. En el pasado, la gente ya soñaba con escalar esta montaña. Una montaña es solo una montaña, un fenómeno natural, como un bosque, un lago o un mar. El Everest, en este sentido, es un punto único en el planeta en el sentido de que al principio solo los más aventureros lo conquistaban y hoy se ha convertido en una atracción turística con cientos de personas subiendo a la cima cada año. Pero a pesar de su popularidad, sigue siendo una actividad extremadamente peligrosa, ya que la tasa de mortalidad entre los escaladores alcanza el 2%. Bueno, intentaré contarles casi todo lo relacionado con esta montaña, cómo fue descubierta, quiénes fueron los primeros montañistas en hacer cumbre en el monte Everest, consiguieron llegar a la cima Mallory e Irving y hablaré de cómo el Everest se convirtió en un centro turístico y en un vertedero. Todo comenzó en 1802. En torno a esa fecha, la East Indian Company ordenó a William Lemton hacerse cargo de la dirección de un proyecto ambicioso y sin precedentes en la historia de geodesia y cartografía. La misión que le ordenaron fue medir una sección del arco meridiano que atraviesa el subcontinente indio, desde un punto situado al este de Kanyakumari, en el sur, hasta Banoj, una localidad de Himachal Pradesh situada a los pies del Himalaya. El propósito primordial de esta empresa, bautizado con el nombre de Grid Trigonometrical Survey, era calcular las dimensiones exactas de la anomalía geodésica de la Tierra, dado que, como ya se sabía por aquel entonces, nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino un geoide achatado por los polos. Sin embargo, este objetivo iba acompañado de otro no menos importante para los intereses políticos y económicos de los colonizadores europeos: realizar un reconocimiento exhaustivo y cartografiar la totalidad de la superficie de la India, hasta en sus menores detalles. Los trabajos se prolongaron durante más de 6 décadas, desde 1802 hasta 1866, y durante todo ese tiempo no se introdujeron cambios en los objetivos, pero sí en su organización y en el modo de llevarlos a cabo. Se sustituyó la East India Company por la Survey of India, y los nuevos responsables fueron George Everest, Andrew Cornbutt y James Walker. Como es de suponer, la medición exacta de la altura de las montañas no figuraba entre las prioridades de Survey of India o de sus direcciones. Seguramente tenían cosas mucho más importantes o urgentes que hacer. Sin embargo, era poco menos que inevitable que las midieran o incluso que las ascendieran con el fin de colocar en sus cumbres los teodolitos y los instrumentos de los que se servían para realizar las triangulaciones u otras tareas. Y fue precisamente en el curso de estas operaciones cuando alguien advirtió la existencia de una cumbre más alta, mucho más alta de lo normal. Inicialmente, y durante varias décadas, la merecedora de este honor había sido el Nanda Devi, una montaña que, además de ser prominente, era accesible y se encontraba relativamente cerca de Nueva Delhi. Sin embargo, en 1847, los empleados de Survey of India descubrieron que esta atribución era completamente errónea, porque su altitud, 7.826 metros, quedaba muy por debajo de los 8.586 de la otra aspirante, el Kanchenjunga. Aquí se acabó la cosa. Menos de 10 años después, comenzó a abrirse paso la idea de que había candidata mucho mejor para ostentar el título. Basándose en los registros realizados en 1847 por 3 topógrafos de manera independiente, en 3 localizaciones muy alejadas entre sí,
y de la observación de las mareas llevada a cabo en el puerto de Karachi en 1851, Waugh decidió dar un paso adelante. En un artículo fechado en 1856 anunció que la verdadera triunfadora de esta contienda era una cima en la que hasta entonces nadie había reparado lo suficiente, la nueva montaña denominada provisionalmente con los nombres de Pico B, Pico H y Pico 15 se elevaba hasta unos fabulosos e increíbles 8.840 metros. Como la ocasión la pintan calva, Waugh propuso que el pico recibiera el nombre de Everest en honor a su predecesor. Al menos eso es lo que podemos deducir de su propio testimonio. Existe una montaña, probablemente la de mayor altitud de todo el mundo, que carece del nombre local que podamos hallar, en conformidad con el que creo que es el deseo de todos los miembros del departamento que tengo el honor de presidir, y para perpetuar la memoria del ilustrado maestro de la investigación geográfica, he decidido que esta noble montaña del Himalaya sea bautizada con el nombre de Monte Everest. El 29 de mayo de 1953, dos escaladores, Tenzing Norgay y Edmund Hillary, de 39 y 34 años respectivamente, lograban subir a la cima del mundo, el Monte Everest, de 8.848 metros. Habían pasado 31 años desde el primer intento en 1922. Tenzing Norgay era un nepalí con amplia experiencia en el Everest, que hacía de guía para la expedición liderada por un coronel británico llamado John Hunt. Una expedición con un total de 400 personas, con 20 guías y 363 porteadores. Edmund Hillary era un neozelandés amante del alpinismo, que fue invitado por el mismo coronel a sumarse a su aventura. Después de haber pasado varias semanas en la montaña, el coronel Hunt eligió a dos parejas para que intentaran alcanzar la cima. La primera pareja, Tom Bordillon y Charles Evans, estuvo a solo 100 metros del final, pero tuvieron que volver a causa del extremo cansancio. 2 días después, la segunda pareja, Tenzing y Hillary, lograron subir los 8.848 metros. Tenzing y Hillary estuvieron 15 minutos en la cima. Hillary tomó la famosa foto de Tenzing en el pico de Everest. Ambos, el nepalí y el neozelandés, fueron tratados de auténticos héroes, recibiendo multitud de premios y reconocimientos. La imagen de Hillary es usada en los billetes de $5 de Nueva Zelanda, aunque más tarde se supo que quien subió primero fue Hillary. El día 8 de junio de 1924, Major y Irving salieron del campamento 6 hacia la cumbre de Everest. Noel Odell seguía las progresiones de los dos hombres con un telescopio. Suyo es el último testimonio. Toda la arista somital y la cumbre del Everest se hallaban despejadas. Mis ojos quedaron fijos en el pequeño punto negro que se recortaba en la cresta de nieve situada debajo del resalte rocoso de la arista. El punto negro se movió. Entonces apareció otro punto negro que se desplazó por la nieve hasta reunirse en la cresta con el primero. Este se aproximó entonces al gran escalón rocoso y al poco apareció en lo alto. El segundo le imitó. Entonces toda aquella fascinante visión se desvaneció, una vez más, envuelta en nubes. En los días siguientes, Odell los buscó desesperadamente. Subió en 2 ocasiones hasta el campamento 6, pero no estaban allí. Él estaba seguro de haberlos visto superar el segundo escalón. 2 días después se les dio oficialmente por muertos. El cuerpo de Mallory fue localizado en 1999, pero el paradero de Irving seguía siendo desconocido. En el 2022, un total de 715 personas alcanzaron la cima del Monte Everest, de las cuales 435 fueron sherpas contratados y 280 eran miembros de las expediciones. Pero ese flujo de personas causa importantes problemas medioambientales, dado que los campos base para acceder a la cumbre se van llenando de todo tipo de basuras. Y a pesar de que los permisos para escalar cuestan entre $10.000 y $100.000, el creciente número de escaladores ha generado enormes atascos y periodos de espera irritantes cerca de la cumbre. Por otra parte, los periodos de espera también están llenos de peligros, causando agotamiento, deshidratación y, en algunos casos, la muerte. Solo en mayo de 2019, un total de 11 personas perdieron la vida en la montaña, incluyendo escaladores de India, Irlanda,
Reino Unido y Estados Unidos. Esto ha sido todo. Espero que os haya entretenido. Hasta la próxima.